bendiciones, ¿cómo están? Somos Johnny y Johevet, bendiciones de verdad una vez más, bienvenidos a la sala de nuestra casa. Hoy tenemos un tema especial, hermoso, un tema que habla sobre la vida espiritual y cómo afecta el matrimonio. Muy bien, bienvenidos a nuestra casa, como dice mi esposa. Este es un tema muy lindo, cómo la vida espiritual afecta ya sea positiva o negativamente nuestro entorno matrimonial. Pero antes queremos definir la palabra espiritualidad y sobre todo la palabra espiritualidad cristiana, porque en nuestro contexto hoy en día podemos observar que hay muchos tipos de espiritualidades e incluso a veces se dice, mira esa persona qué espiritual que es, qué carismática que es, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué define a una persona espiritual desde el punto de vista cristiano? O una persona con espiritualidad cristiana. En realidad lo que la define a esta persona es que es una persona que tiene como modelo de vida la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Es la que rige su vida, dirige su matrimonio en principios y valores que están escritos ahí como un modelo de vida a seguir. Podemos observar también que es cristiana porque es la máxima expresión del amor de Dios que se mostró en forma categórica, ¿a dónde? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Al dar a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados para darnos vida eterna. Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 119, 160, que resume todo lo que la palabra nos enseña y dice, la suma de tus palabras es la verdad, tus juicios son rectos que permanecen para siempre. Podemos ver que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios es inmutable, que es perfecta, que transforma el corazón del ser humano, que es lo único que transforma la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la palabra de Dios se interpreta a sí misma y que la suma de tu palabra es verdad y que tenemos que interpretarla a la luz de todo el consejo bíblico, el cual está escrito ahí, como dijo Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Muy bien, ahora vamos entonces a hacer una pregunta. ¿Cómo la vida espiritual afecta el matrimonio? ¿Dónde ocurren los problemas? En realidad no hay problemas matrimoniales. Lo que existe son los espirituales, emocionales y personales, los cuales llevamos a nuestro matrimonio y los llamamos problemas matrimoniales. Tristemente, le responsabilizamos al matrimonio lo que yo llevo sin resolver. Le responsabilizamos y lo acusamos de que no sirvió el matrimonio, que el matrimonio es una complicación, que es un problema, que es lo peor que le puede suceder a una persona. Inclusive se hace mofa y se hace bullying a las personas que dicen me voy a casar, les atacan y le dicen matricidio, y le dicen un montón de cosas que no estamos aquí para repetirlas, sino para decirles el matrimonio es una bendición porque es un regalo de Dios para nuestras vidas. Tenemos que entender que una vida espiritual fuerte y saludable contribuirá a la calidad y condición del hogar, mientras que una calidad de vida espiritual deficiente y débil lo dañará. Y lo más fácil, la palabra de Dios dice que el insensato tuerce su camino y luego contra Dios levantará su puño. Cuando yo echo a perder el matrimonio por mi irresponsabilidad emocional y espiritual no resuelta, después digo que no sirvió para nada y que el matrimonio es lo peor. Así que debemos de compartir estas verdades para que podamos refrescar que el matrimonio es una bendición de Dios. Sí, muy bien, y como alguien dijo por ahí también, que el matrimonio no es como una varita mágica para que produzca felicidad o un chivo expiatorio para echarle todos los males, ¿verdad? En realidad, cuando uno se va a casar, uno lo que dice, la felicidad que embarga mi vida, voy a compartirla con otra persona. E incluso hay personas que dicen, me voy a casar para ser feliz, ¿verdad? Pero en realidad esa es una expectativa que no está acorde al modelo de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver cómo podríamos nosotros crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Primero que todo es conociendo qué dice la palabra del Señor. Cuando yo conozco lo que dice la palabra del Señor, ya se me empiezan a ver empiezo a tener mayor panorama y posibilidades.
Y entonces cuando conozco la palabra del Señor, ya sé que la oración es parte importante porque es hablar con Dios. Luego la comprensión del papel espiritual de cada uno es algo importantísimo y es relevante conforme al plan de Dios. Y luego la formación de actitudes correctas. Porque si yo conozco la palabra, si yo oro, si yo comprendo lo que dice la palabra de Dios para con mi esposo y para conmigo, entonces yo tengo que empezar a tener actitudes correctas, porque se supone que, como dice la palabra del Señor, del conocimiento, de esa relación con Dios, vendrá de la abundancia del corazón, hablará la boca y habrán actitudes nuevas, hermosas, maravillosas, como ejemplo de que estamos teniendo una vida relacionada con Dios, que es el mayor deseoso de que nuestros matrimonios y nuestras vidas sean ejemplos a seguir, ¿verdad? Muy bien, qué lindo. Y con respecto a esto, hay una ilustración muy bonita, se la voy a compartir. A veces una persona puede tener el deseo de tener un buen jardín o una buena huerta, ¿verdad? Y dice, qué bonito tener una buena huerta con lechuga, con culantro, con apio, ¿verdad? Pero el solo hecho de desearlo, amigos, no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Pues esta persona tiene que preparar los medios, preparar la tierra, abonarla, traer las semillitas, sembrarla, darle un cuidado, regarla, ¿verdad? Entonces podemos ver que si esta persona hace eso, hace ese trabajo, ese esfuerzo, al mes o al tiempo, tendrá un lindo jardín y tendrá una linda huerta. De la misma manera, lo que estamos hablando aquí con respecto al crecimiento espiritual son las disciplinas espirituales, ¿verdad? El conocimiento de la palabra, la oración, la formación de actitudes correctas en nuestra vida como modelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar los medios, ¿verdad? Profundizar en la palabra, ahora vamos a hablar un poquito de eso, la oración. Y cuando nos damos cuenta, nuestra vida espiritual ha crecido. De la misma manera que ese jardín, que esa huerta creció, pero ¿quién es el que hace crecer eso? Pues el Señor es el que hace crecer, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor hace crecer las plantas, que nos dan fruto, que nos dan alimento. De la misma manera, Él hace crecer a través de su palabra en nuestro corazón, nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, Johnny, una de las cosas que nosotros en consejería hemos visto la mayoría de veces es cuando llegan en situaciones terribles, ya como quien dice, para quemar el último cartucho para su matrimonio, y una de las preguntas iniciales que nosotros les hacemos es ¿cómo está su vida espiritual? Individual primeramente y luego matrimonial. Y lamentablemente la mayoría contesta que están pésimos, que dejaron de orar, dejaron de buscar la palabra del Señor, dejaron de hacer muchas cosas que eran lo que los mantenía a ellos fortalecidos, que los mantenía con la esperanza y con el conocimiento de lo que es el matrimonio a los ojos de Dios. Lamentablemente, cuando se descuida esa relación para con Dios, se empieza a caer todas las cosas, porque como decíamos ahora, la relación espiritual con Dios es maravillosa, porque definitivamente nuestro matrimonio empieza a ser como ese jardín que dice mi esposo. Hay veces las personas dicen, yo veo ese jardín de al frente y es precioso, es hermoso, es tan fácil como ir a cualquier vivero y traerme todo lo que tiene la vecina al frente, traerlo, y usted llega y lo pone, y pone las piedras y arregla precioso. Pero le digo algo, eso no es así. Un jardín usted no lo ve de la noche a la mañana con igual belleza y con iguales resultados, porque si usted no sabe cómo trabajar, cómo abonar, cómo estar pendiente de esa huerta o de ese jardín, empieza a secarse. No es lo mismo que aquella persona que inició de cero, que trabajó la tierra, que empezó a conocer cada planta, cuáles eran los nutrientes, qué era el abono que necesitaba, cuánta agua necesitaba, si era de sol, si era de sombra. Así es nuestro matrimonio. No es cuestión de resultados de la noche a la mañana. A veces quieren llegar a una consejería y que usted le diga cómo salvar su matrimonio sin esfuerzo, sin hacer nada. Y es imposible, porque Dios habla que debe haber una disposición y una decisión en nuestras vidas para cambiar la ruta que lamentablemente hemos puesto nuestro matrimonio en un precipicio, y a veces queremos que nos suceda algo sin hacer algo al caso, ¿verdad? Sí, muy bien, y por eso es que exactamente estamos compartiendo este tema
acerca de cómo la vida espiritual afecta positiva o negativamente nuestra relación matrimonial. Y estamos viendo estos principios de la palabra de Dios, estas disciplinas espirituales. El número 1, el conocimiento de la palabra de Dios. Leer, estudiar y meditar la palabra de Dios es uno de los aspectos más importantes que el cristiano debe de considerar. Leer, estudiar y meditar. Aunque suenan como tres cosas iguales, pero en realidad son tres cosas diferentes. Porque nosotros podríamos leer, por ejemplo, el Salmo 23 y, bueno, ya lo leímos. Estudiar es profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y a ustedes les parece que encontrarán vida eterna. Entonces, escudriñar es estudiar, es profundizar, es como un diccionario, tal vez un comentario bíblico, empezar a estudiar, profundizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y meditar la palabra de Dios es en todo lugar donde estemos, incluso en la noche. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 63:6. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, ¿verdad? Qué lindo uno puede acostar, meditar en el Señor, meditar en su gracia, en su amor, en su misericordia, cómo nos atrajo hacia Él y cómo Él quiere que nosotros crezcamos como hijos de Dios, ¿verdad? Y el versículo clave para acá es Colosenses 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Vea qué lindo, con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Este sería el primer punto para considerar dentro de esas disciplinas espirituales. El segundo punto es la oración. La oración, orar juntos en el hogar y en voz alta, es una medicina preventiva para muchos males conyugales. La oración tiene un efecto maravilloso. Cuando ambos escuchan que están orando uno por el otro, es algo que aumenta la intimidad y el crecimiento espiritual, porque yo me siento bendecida escuchando que Johnny ora por mí, que ora por mi salud, por mi parte emocional, espiritual. Para mí es un gozo y una satisfacción tenerlo a él orando, y viceversa, ¿verdad? Muy bien, qué lindo esto, ¿verdad? La oración debe ser algo espontáneo, algo que motive a la pareja a orar en conjunto. Vamos a ver sobre la comprensión del papel espiritual de cada uno. ¿Cuál debe ser el papel espiritual del varón, del esposo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de Él. Entonces hay una sujeción mutua, ¿verdad?, en la cual el esposo debe tomar la iniciativa en cuanto al rol espiritual, la oración, los devocionales, etcétera. Cumplir con la responsabilidad que Dios le ha encomendado de ser ese sacerdote dentro del hogar, ¿verdad? Tener devocionales, compartir, orar unos por otros, etcétera, etcétera. Y algo muy importante y un versículo clave es que el esposo debe de ser muy comprensivo con su esposa en su vida matrimonial, en su vida conyugal. Debe ser una persona que la trate como vaso más frágil, porque es delicada, es coherente de la gracia de Dios, y de esta manera sus oraciones no van a tener estorbo. Debe tener esa responsabilidad sabiendo que Dios le está mirando cómo está tratando dentro del entorno matrimonial a su esposa. Eso es muy importante, tomarlo en cuenta. ¿Cómo debe ser el papel de las esposas? El papel de las esposas es sométanse a sus propios esposos como al Señor. Recordemos y queremos dejar claro una vez más, estamos hablando de relaciones sanas a nivel cristianas que traen conflictos por no conocer la palabra. No estamos metiendo violencia intrafamiliar, no estamos metiendo ninguna de esas cosas donde se ve agresión. Eso es otro tema y no lo estamos tocando acá. Estamos hablando referente a estos matrimonios que tienen que crecer en la palabra. Dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo, dice Efesios. Luego le toca sujetarse, significa ajustarse, acomodarse, amoldarse, ayudándolo a construir un verdadero hogar cristiano. Recuerden, chicas y señoras hermosas, nosotras, la palabra de Dios dice que nosotras con nuestras manos edificamos, o sea, somos personas claves conforme al propósito del Señor para edificar, para construir y para bendecir nuestro hogar. Muy bien, entonces hemos estado compartiendo acerca de estos tres puntos. Ahora vamos a ver un cuarto punto que es acerca de la formación de actitudes correctas. Y aquí nos tenemos que evocar a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, ¿verdad? Como nos dice el apóstol Santiago, dice que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues si no, se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica.
porque el que la escucha y no la pone en práctica es igual como el que se mira a un espejo y después de mirarse en el espejo va y se olvida de cómo era. Entonces, la motivación aquí, amigos, es que podamos ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Para ser de esta manera personas que puedan edificar, que puedan construir, que puedan obedecer a Dios y llevar ese modelo de matrimonio en sus vidas, en sus hogares. ¿Cuál es el versículo del tema de hoy? Es: la palabra de Cristo abunde en ustedes con gran precisión en sus corazones, cantando con salmos, con himnos espirituales, agradeciendo en sus corazones al Señor con todo el corazón, para que de esta manera esa palabra que está dentro de nosotros vaya formando a Jesucristo y poder llegar a ser como Él. Así que de manera, podríamos concluir diciendo que la palabra de Dios llene su memoria, gobierne nuestro corazón y guíe nuestras vidas. Ese sería el tema de hoy: cómo crecer en nuestra vida espiritual y de esa manera que nuestros matrimonios tengan mayor eficacia, mayor viveza y mayor modelaje de acuerdo a la palabra de Dios. Exacto. Queremos, nuestra oración es que esta semilla, esta palabra, quede en sus corazones y del fruto que Dios quiere que dé. Si la palabra abunda en nuestros corazones y si hay intención de hacerla en nosotros un modelo de vida, les podemos asegurar que somos los mayores testigos y evidencia de que Dios hace cambios maravillosos y gloriosos. Cuando tenemos el manual en nuestro matrimonio y cuando somos hacedores de esta palabra y no religiosos, sino hacedores de la palabra, nuestros matrimonios van a ser ejemplos, van a ser testimonios de que Dios sigue haciendo milagros, prodigios y sigue haciendo que el matrimonio, que es algo que el enemigo tiene y que lo está atacando, el matrimonio en Cristo está sobre la roca. Les bendecimos, oramos desde nuestra casa y oramos por ustedes y suplicamos al Señor que lo que hoy hemos hablado en ustedes dé el fruto, como una vez fue en nosotros y dio el fruto y salimos de la estadística de lo que el enemigo nos quería meter. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les bendecimos y les esperamos una cuarta y las que el Señor tenga bien. Muy bien, ya saben entonces, conocimiento de la palabra, la oración, la formación de actitudes correctas y el papel espiritual que debemos de desempeñar, esposo y esposa, son fundamentales para nuestro crecimiento y vida espiritual. Bendiciones, hasta la próxima. Chaito.